En estos tiempos, en los que todos hemos visto nuestra movilidad muy restringida, es momento de poner en valor lo nuestro, lo de nuestra tierra, Aragón. Disfrutar de ella, sus parajes y sus gentes. Hola, somos Pedro y Marcos, dos emprendedores aragoneses que nos hemos propuesto disfrutar de nuestra tierra y mostraros la belleza de ella y de sus gentes. Como primer reto, hemos decidido conocer y mostraros las zonas más recónditas, más despobladas y menos visitadas de la provincia de Huesca. Visitando todas y cada una de sus comarcas y viajando por las zonas más despobladas de las mismas. También en estos tiempos nos hemos dado cuenta que el transporte sostenible es un hecho y una necesidad. Por eso hemos decidido viajar de la forma más respetuosa con el medio ambiente que se nos ha ocurrido. Vamos a viajar en bicicletas, preparadas con placa solar y sistema eléctrico para poder suministrar todas nuestras necesidades en ruta. Vamos a emprender un viaje de 30 días y realizar 1000 kilómetros, atravesando todas las comarcas de la provincia de Huesca. Trazando nuestra ruta por las zonas más despobladas de cada comarca, visitando sus pueblos y hablando y contando las historias de las gentes que allí habitan. Y lo vamos a hacer dos emprendedores de Aragón. Con la motivación necesaria para mostrar todo lo bueno e increíble que hay en estas zonas que tan poca gente visita y disfruta. Con la ilusión en mente de quizás encontrar sitios donde poder desarrollar proyectos de emprendimiento tecnológico en el medio rural. Y también quizás encontrar un sitio donde vivir. Y lo vamos a hacer porque creemos sinceramente que otra forma de desarrollo del mundo rural es posible. Y que hay que mostrar la belleza de esos parajes y sus gentes. Y así quizás cada vez más jóvenes, como nosotros, se planteen dar una nueva vida y evolución a estos lugares. Nuestro proyecto se llama B-Rutal, Bici Ruta Rural. Comenzamos el 20 de julio de 2020. Publicaremos vídeos y crónicas periódicas a lo largo de todo el viaje en nuestro canal de YouTube, redes sociales, nuestra página web y en medios de comunicación como la televisión y la radio. En ellos podrás ver los paisajes por los que transitemos, compartir con nosotros las experiencias vividas en ruta y escuchar la voz de las gentes que encontramos en la ruta y pueblos. ¿Comenzamos?